Hoy vamos a analizar Johnson Johnson, que es una compañía que se inició en 1887 y que vale 325.000 palos verdes. La empresa tiene unas 230 empresas filiales que operan en más de 57 países y sus productos se venden prácticamente en todo el mundo. Tienen 127.000 empleados que se dedican a investigar, desarrollar, producir y vender productos de todo tipo en el campo de healthcare. Johnson Johnson es conocida mundialmente por sus famosas marcas de consumo masivo, como Listerine, Aveno, Clean and Clear, Neutrogena, Band-Aid. Pero lo interesante es que este negocio solo representa el 10% de sus ganancias. Johnson Johnson tiene tres principales unidades de negocio: Pharmaceuticals, Medical Devices and Diagnostics y Consumer. Bueno, Consumer la acabamos de describir, que es todo lo que se relaciona con baby care, cuidado de la piel, de oral care también. Estos productos son vendidos al público en general y Johnson Johnson se los vende a retailers y a distribuidores a lo largo del mundo. Esta unidad de negocio representa aproximadamente el 20% de las ventas de Johnson Johnson y el 10% de las ganancias. El sector más fuerte de Johnson Johnson que le trae más ventas y más ganancias es Pharmaceuticals. Pharmaceuticals el año pasado significó el 45% de las ventas y casi el 60% de las ganancias de Johnson Johnson. En este tipo de negocio es muy importante el tema de licencias y patentes, ya que crean un moat para la compañía. En este sentido, Johnson Johnson está bastante bien parado, ya que la mayoría de sus patentes vencen recién en 2024, 2022. También este tipo de negocio requiere mucha inversión en investigación y desarrollo para no solo descubrir nuevas drogas, sino también mejorar las existentes. Los productos que venden de este sector son para la inmunología, para infecciones, neurociencia, oncología, enfermedades cardiovasculares y del metabolismo. Los productos de este segmento son distribuidos a retailers, mayoristas, hospitales y médicos. Y el último segmento es Medical Devices and Diagnostics, que representa en ventas alrededor de entre 35 y 40%, y en ganancias un 35% también. Aquí venden productos que son utilizados para cirugías, en diabetes, para los ojos, en ortopedia. Estos productos también son distribuidos a mayoristas, hospitales, retailers y son utilizados principalmente por médicos, enfermeras, hospitales y profesionales de la visión. Además de estar diversificado en productos, como recién acabamos de ver, ya que tiene 3 diferentes unidades de negocio y en cada unidad de negocio tiene diferentes productos orientados a diferentes tipos de clientes, Johnson Johnson también está diversificado geográficamente. Acá podemos ver la distribución de las ventas y de las ganancias por región. En el 2015 el 50% de las ventas vinieron de Estados Unidos, el 23% de Europa, el 18% de Asia, el Pacífico y África y el 9% del hemisferio oeste, obviamente excluyendo Estados Unidos. Si vemos, estos números son bastante estables. En los últimos 5 o 6 años la distribución permaneció bastante quieta. Y en cuanto a las ganancias, el 43% viene de Estados Unidos y el 57% en el resto del mundo. Esto es un poco más volátil que las ventas. Por ejemplo, en 2013 lo que vino de Estados Unidos fue 27%. Y hoy, repito, fue de 43%. Un dato importante en Johnson Johnson es la baja rotación que tiene
el management, ya que en más de 100 años de historia solo ha tenido 9 chairmans. El actual está hace 4 años y medio en el board. En cuanto al guidance, vemos que ellos estiman los earnings per share ajustados y el revenue, las ventas. Vemos que generalmente se quedan un poquito cortos, pero está bastante en línea con lo que después termina ocurriendo. Lo mismo con las ventas, ¿no? Proyectan para el 2016 ventas de 72.000 palos, que sería un crecimiento del 2% con respecto al año anterior, y unos earnings per share de 6.68, que representaría un crecimiento del 8% respecto al año anterior. Acá estamos viendo la reconciliación de los earnings gap con los ajustados. Entonces vemos que en algunos años hay diferencias grandes, por ejemplo en 2012, en donde los earnings gap fueron de 3.86 y los ajustados de 5.10 o 4.80 y 5.51. Generalmente son de este ítem legal settlements, que Johnson & Johnson se atribuye resultados por litigios. Bueno, entonces vamos a los números de Johnson & Johnson. Es una compañía del sector healthcare, como vimos, de drug manufacturer, ya que la mayoría de sus ganancias provienen de ese sector, y está domiciliada en Estados Unidos. El market cap son 326.000 palos, enterprise value 310.000 palos, las ventas son 71.000 palos, net income 15.000, y tiene un PI de 22, que es más bajo del promedio de Estados Unidos, un CAPE de 25, Enterprise Value to EBITDA de 14, un Price to Book de 4.50, Price to Free Cash Flow de 24, Price to Sales de 4.70, y ha crecido en los últimos 10 años en ganancias 3.6% en promedio. Y tiene un margen de seguridad negativo de 75%. Acá vemos cómo desde 1995 fue creciendo en market cap y en enterprise value. Lo mismo vemos en ventas y en net income. El año pasado, como la mayoría de las compañías que venden sus productos afuera y están en dólares, sufrieron una caída por la apreciación del dólar. Entonces todas las ventas que se produjeron afuera de US sufrieron, ¿no? Bueno, en esta página vamos a ver el balance. En este primer cuadro vemos los activos y su crecimiento, el crecimiento también del total equity, la línea violeta, el crecimiento también del pasivo y de la deuda de largo plazo. Acá vemos más en detalle el ratio de deuda sobre equity y vemos que hoy en día está alrededor del 30%. Pero se ve que en 15 a 20 años nunca estuvo más del 35% endeudada. En el cuadro de acá vemos cómo se compone el activo. En primera instancia lo que nos llama la atención es que han subido mucho el nivel de cash. Hoy en día tienen alrededor de 50.000 palos en cash. Mientras que los account receivable y los total inventories se han mantenido bastante estables. Y otro rubro que subió durante el tiempo es el violeta, que acá no se llega a ver, pero son los activos intangibles. Por el lado del pasivo, vemos que lo que más ha crecido en los últimos años es la deuda de largo plazo. Y el cuadrito este de abajo representa la porción de deuda de largo plazo que vence en menos de un año. Entonces vemos que
subió la deuda de largo, pero no tiene responsabilidades en el corto plazo. En esta página vamos a ver las rentabilidades. Primero, en la línea verde es el Return on Assets, que es bastante estable, como la mayoría de sus métricas. Hoy en día está alrededor del 12,5%, pero en 20 años nunca se desvió de una franja de 10, 15, 20%. Algo similar ocurre con el Return over Equity, que siempre está entre 20 y 30%. Y la línea azul que vemos acá es el Return over Invested Capital. En el cuadro de acá de la derecha vemos los márgenes. Tiene un gross margin muy alto, alrededor del 70%. La mayoría de las compañías farmacéuticas tienen este tipo de márgenes, es decir, el gross muy alto, y después el operating se le cae mucho por el tema de que tienen que invertir en investigación y desarrollo y en marketing de producto y venderlo y en publicidad. Y luego el net margin, que queda alrededor del 20%. En el cuadro de acá a la izquierda vemos como el CAPEX ha ido creciendo en términos negativos, digamos, han gastado más. Y el free cash flow y el cash flow from operations fue subiendo a lo largo del tiempo. Acá volvemos a ver el cash flow from operations y la línea verde es el cash flow for investing y el celeste from financing. Entonces vemos acá que cuando recibió cash de financiación lo puso para invertir. Entonces estos puntos medio simétricos, digamos, es porque el cash flow va de un lado para el otro. Bueno, entonces esta es una comparación con Novartis y con Pfizer, ya que por ahí uno piensa en primer lugar que el competidor directo de Johnson Johnson puede ser P&G, pero en realidad, como vimos anteriormente, el sector de consumo masivo solo representa el 10% de las ganancias. Entonces por eso la estamos comparando con otras dos farmacéuticas. La derecha es el market cap, Johnson Johnson es la línea roja, Novartis la verde y Pfizer la azul. Entonces la más grande de market cap es Johnson Johnson, también lo es en ventas. Vemos cómo ha crecido, estas tres compañías han crecido a lo largo del tiempo. Johnson Johnson con un poco menos de volatilidad, también producto de los productos que vende en consumer y demás. Eso le da bastante estabilidad. Y el net income, vemos por ejemplo Pfizer, que es recontra volátil, Novartis también, y Johnson Johnson un poco menos, pero siempre en línea ascendente, salvo acá en 2011, ¿no? Acá vemos los márgenes de estas tres compañías. Como habíamos visto antes Johnson Johnson tiene un margen gross del 75, un operating del 25 y un neto del 20. Como decía antes, toda la industria se comporta de una manera similar, con un margen bruto de alrededor del 75%, Pfizer tiene un poquito más, y después el operating y el net alrededor del 25 y 20%. De las tres, la línea más recta que vemos, más estable, es la de Johnson Johnson, ¿no? En cuanto al ROE y al ROA, vemos que tanto Novartis como Johnson Johnson hoy en día están alrededor del 20-25%, aunque, como decíamos antes, Johnson Johnson siempre ha fluctuado entre 20 y 30, mientras estas, por ejemplo, Pfizer tocó 50, después tocó 10. Y en cuanto a Return on Assets, Novartis tiene alrededor del 15%, Johnson Johnson 12% y Pfizer menos de 5%. Acá vemos el crecimiento de las ganancias rolling 10 años. Es decir, este punto representa el promedio de crecimiento de los últimos 10 años, o sea, del 95, que estaría por acá, hasta el 2005. Es decir, del 95 al 2005, tanto Johnson Johnson como Pfizer crecieron a un ritmo del 12% anual. Vemos que estas tres compañías han desacelerado su crecimiento en los últimos años
Tanto es así que Pfizer como Novartis en los últimos 10 años crecieron a razón del 2% anual y Johnson Johnson 5%. En el campo de deuda sobre equity, Johnson Johnson y Novartis están endeudados casi iguales a un nivel a 30% y Pfizer a un 60%. Acá vemos la evolución de los activos intangibles de estas tres compañías. Vemos cómo se dispara en algunos años por la compra de patentes y marcas los activos intangibles, ¿no? Y desde hace 5 años, o sea, del 2010 hasta 2015, Johnson Johnson siempre ha sido de las tres la que menos activos intangibles tuvo. Acá la comparamos, además de Pfizer y Novartis, con Merck, con GlaxoSmithKline y con AbbVie, y vemos que también es la que más vende. También, obviamente, no tiene otros sectores como el de Consumer y Medical Devices. Pero lo que quería mostrar acá es la comparación del PI. Johnson 22 contra 30, 29 y 34. 18 de AbbVie. Price to sales están todas alrededor de 3, 4. Price to 4.50. El resto tiene price to más bajos. Bueno, salvo GlaxoSmithKline que es 139, pero debe ser porque tiene un book value muy chiquito. Y en cuanto a márgenes operativos, es de la que más altas está. Y así también el margen neto. La yield de los dividendos, 12.60, perdón, es la de las más bajas de todas. Ahora vamos a ver la evolución de los dividendos. Acá podemos ver la evolución del dividend yield de Johnson Johnson desde 2000. Ha pagado dividendos crecientes. Y a partir del 2012-2013 bajando un poco la tasa y ahora está estabilizada en torno a un 2,5%. En estos gráficos podemos ver cuánto de las ventas es dedicado a investigación y desarrollo y a gastos de venta, publicidad y marketing. Vemos que Johnson Johnson destina alrededor de un 12% de sus ventas en investigación y desarrollo y Pfizer y Novartis un poquito más, alrededor del 16-17%. Y en cuanto a gastos de venta, el porcentaje es parecido de los tres, es alrededor del 30%. Esto es lo que hace que baje, ahora vamos a ver, acá está, que baje el gross margin del 75% a un 25% aproximadamente. Bueno, acá vemos 5 gráficos. En el eje de las X están los periodos, va del 2026 hasta el 2015 y los últimos 12 meses. Y tenemos un gráfico del PI, del precio de la acción, de los earnings per share, del crecimiento los últimos 10 años de earnings y el margen de seguridad. Entonces lo que podemos ver es que entre 2005 y 2009 nos dio oportunidades de entrada. Incluso en 2007 teníamos un margen de seguridad positivo del 50%. Esto se explica porque estábamos con un PI de aproximadamente 15 y un crecimiento esperado del 15%. Pues acordémonos que este 15% significa que 10 años para atrás fue creciendo un 15% y que nosotros esperamos que ese 15% se repita en los próximos 10. Entonces, hoy en día estamos con un margen de seguridad negativo del 75%. ¿Y por qué es esto? Bueno, por un lado subió el precio de la acción, subió el PI y vemos un estancamiento en los earnings. Venía de crecimientos muy fuertes y acá se fue estancando. Es por eso que el crecimiento de 10 años de los earnings hoy está alrededor del 4 o 5%. Bueno, entonces podemos ver que Johnson Johnson
Es una compañía que tiene una amplia diversificación en productos, no solo en productos, sino en unidades de negocio, en tipos de clientes, diversificación geográfica. Entonces es una muy buena compañía que si el mercado nos da la oportunidad, nos gustaría ser accionista, ¿no? Pero hoy en día está bastante cara. 75% negativo de margen de seguridad, esperando que crezca alrededor de un 5% en los próximos años.